Hola, muy buenas, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa conversando con Marielsa Suárez. Muchas gracias por dejarnos entrar nuevamente hasta sus hogares. Bueno, vamos a llevarles las noticias nacionales e internacionales más importantes, así como las entrevistas realizadas. En esta semana se conmemoró el Día Internacional del Niño y el Día Mundial del Medio Ambiente. También entró ya el periodo de lluvia y la onda tropical. Dejo con ustedes un bloque de noticias nacionales. Cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con la finalidad de sensibilizar a la población mundial acerca de la importancia de cuidar nuestros ecosistemas. Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972. En 2024 la campaña lleva como lema "Nuestra tierra, nuestro futuro", un lema que se centra en restauración de tierras, la desertificación y la resiliencia a la sequía. En el marco de la celebración se deben centrar los esfuerzos en motivar a las personas y comunidades para que se convierta en agentes activos del desarrollo sostenible y de protección del medio ambiente. En conmemoración del Día del Niño, la Alcaldía de Managua realizó festival deportivo en el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores, destacando su compromiso con el bienestar y la recreación de los jóvenes. Y hoy aquí tenemos niños y niñas jugando basquetbol, niños y niñas jugando ajedrez, niñas y niños jugando fútbol, niños y niñas practicando su deporte favorito. Estamos hablando de más de 500 niños en un ambiente alegre, con música, con mucho entusiasmo, con los padres de familia apoyando a los niñitos. E igual lo están celebrando todas las municipalidades en todo el país, con mucho deporte, que es lo que le encanta a los muchachos, en un día también de mucha recreación familiar. El festival incluyó múltiples disciplinas deportivas, tales como fútbol, baloncesto, voleibol y atletismo, además de juegos tradicionales que permitieron a los niños explorar y desarrollar sus habilidades físicas. El deporte favorito mío es el fútbol y ya llevo 2 años representando a Managua FC, que son los Leones Azules. Jugar fútbol todos los días aquí, de lunes a jueves. ¿Qué es lo que más te gusta venir aquí? Divertirme y jugarlo con corazón. El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales informó que la onda tropical número 2 ingresa el martes, mientras que la onda tropical número 3 ingresará el jueves. Este fenómeno traerá lluvias, temperaturas de 37 grados y un aumento en la velocidad del viento, especialmente en la zona costera del Caribe y el Pacífico. Además, INETER se encuentra monitoreando 2 disturbios atmosféricos, uno ubicado aproximadamente 1.500 kilómetros al este del país y el otro en el Mar Caribe, aunque por el momento este fenómeno no afectará directamente el clima en Nicaragua. Y en esta semana fue la toma de posesión de Nayib Bukele, pues llegó ahí hablando sobre el crecimiento económico y su lucha contra pues todo lo que es los delitos. También esta semana se dio las elecciones en México, donde por primera vez llega una mujer a presidenta. Estas y otras noticias en internacionales. Juro, si así lo hiciere, que la patria lo premie, y si no, que ella lo demande. Nayib Bukele asumió el sábado la presidencia de El Salvador para un segundo periodo de 5 años, tras haber ganado contundentemente la reelección en febrero. En este nuevo tratamiento para sanar la economía, quizá también haya que tomar medicina amarga. Bukele, de 42 años, fue reelegido con el 85% de los votos en un país donde es altamente popular por su combate frontal a las poderosas pandillas que convirtieron alguna vez a El Salvador en la nación del crimen en el mundo y ahora, según el gobierno, es una de las ciudades más seguras de Latinoamérica. El país ya se curó de las pandillas y ahora quiere curarse de la mala economía.
A la mejora de la seguridad pública se atribuye también una caída del 60% de la migración de salvadoreños hacia los Estados Unidos, según los expertos. Debe de tener rápido un plan económico, que no sea seguir insistiendo en que el Bitcoin nos va a sacar a los salvadoreños del hoyo económico en que hemos caído. Entre los asistentes el sábado en la ceremonia de toma de posesión en la capital salvadoreña figuró una alta delegación de Estados Unidos, encabezada por el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas. También participaron varios líderes latinoamericanos, como los presidentes de Argentina, Javier Milei, de Costa Rica, Rodrigo Chávez, y el ecuatoriano Daniel Noboa, entre otros. La oficialista Claudia Sheinbaum ganó el domingo las elecciones de México con una amplia ventaja al cosechar entre el 58.3% y el 60.7% de los votos, según el conteo rápido oficial, y se convierte en la primera presidenta del país impulsada por la plataforma política del mandatario saliente Andrés Manuel López Obrador. La presidenta del Instituto Nacional Electoral Mexicano, Guadalupe Tadei, anunció el conteo rápido al borde de la medianoche que ponía por adelante a Sheinbaum, la candidata oficialista, frente a su rival, la opositora Xóchitl Gálvez, con el 26.6% y 28.6%. El tercer candidato, Jorge Álvarez Magnés, con dicha distancia se acerca al 9.9% y 10.8% de los votos. ¡Baja tu bandera! Hoy hemos hecho posible el pueblo de México, la continuidad y el avance de la cuarta transformación, y también que por primera vez en 200 años las mujeres lleguemos a la presidencia de la República. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Nuestros hijos son nuestro mayor orgullo. Siempre nos vas a ver presumiendo sus logros y consintiéndolos cada vez que podemos. Nosotras conquistamos el Internet con Claro Hogar. Y este mes, al contratarlo en tu centro de atención más cercano, participas en la rifa de un televisor Samsung de 65 pulgadas, más una laptop Dell de 15 pulgadas con sus accesorios. Compartí tu orgullo de ser mamá con el Internet más rápido de Nicaragua. ¡Claro que sí! Cerramos con broche de oro nuestro cuarto sorteo de la fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas. Con la bienvenida de nuestro 30 aniversario, hemos cumplido nuestro compromiso. Entregamos 8 motocicletas y 2 autos 2024 a nuestros increíbles clientes. Gracias por confiar en nosotros y ser parte de nuestra familia. Estén atentos a nuestras redes sociales para futuras sorpresas. Somos Taxi RL. Bueno, y aquí les enviamos un mensaje motivador. A todos nos gusta cuando alguien nos hace sentir especial. Qué bonito es cuando alguien aprecia nuestros esfuerzos. Eso nos anima e inspira a hacer un trabajo aún mejor. Con una palabra o una sonrisa puedes animar a alguien y hacerle sentir muy especial. Uno de los problemas para el crecimiento de las empresas, para prestar un mejor servicio, es la atención que se le da al servicio al cliente. Vamos a estar abordando este tema en las entrevistas, también vamos a estar hablando con la niña científica sobre los planetas, igualmente con el suicidio. ¿Qué pasa? Que se ha elevado el índice de los suicidios. Vamos también a hablar de la
impugnación a la paternidad. Estas y otras entrevistas aquí con ustedes en su programa Conversando con María Elsa Suárez. Hoy vamos a estar hablando de cómo mejorar nuestra atención al cliente. Para eso tenemos a Fabiola Hernández Consultores. Gracias, Fabiola, para que de esos consejos. Ustedes a veces llegan a algunas dependencias, instituciones privadas o estatales, y que lo atienden muy mal, pero de repente llegas a otras y con una esmerada atención que se nota pues que es gente ya capacitada. Gracias, Fabiola, por estar aquí con nosotros. Es importante este tema para que lo abordemos. Gracias, María Elsa, y también gracias a nuestros amigos televidentes que nos acompañan una vez más. Así es, el tema de la atención al cliente es un tema que no pasa de moda, es un tema que nos compete a todos, porque de una u otra manera somos clientes en algún lado. Ya sea que tengamos negocios, igual, aunque seamos dueños de negocios, también somos clientes en los lugares donde nosotros consumimos algún servicio, algún producto, etcétera. Entonces, hablar de la atención al cliente, que ya hemos hablado en otros episodios sobre ese tema, nunca cansa ni deja de pasarse de la palestra, de la actualidad, de lo que acontece, porque siempre de una u otra forma nos sentimos bien o mal a donde vamos. Y eso dice mucho del negocio donde estamos. Muchas veces nosotros nos vamos de un lugar insatisfechos y ya no regresamos y lo mal recomendamos. Y la gente a veces cree que eso es juego, pues los dueños de negocio o las personas que están a cargo, y no le prestan atención, porque así es como empiezan a quebrar muchos negocios, que no le prestan atención a lo que es el tema de la atención al cliente. Y hoy vamos a enfocarnos en lo que son consejos para mejorar. No voy a enfocarme tanto como en otras ocasiones, los errores, porque sí, siempre hay que mencionarlos, pero voy a enfocarme más ahora puntualmente de cuáles son esos consejos, qué debería de hacer los dueños de negocios o las personas que están de cara a la atención al cliente, porque son dos personas diferentes, ¿verdad? Son dos grupos diferentes. El dueño del negocio, que tal vez no atienda al cliente, pero es dueño de ese negocio, sí, y tiene que estar al tanto de lo que pasa en su negocio. Si quiere tener éxito, si quiere que ese negocio prospere, tiene que estar empapado de lo que sucede, desde la atención al cliente, de cómo está, si es por ejemplo un negocio de producto, cómo está el local, cómo están los productos mostrados, si están ordenados, cómo está el inventario, todo eso tiene que estar el cliente, en este caso el dueño del negocio, empapado, ¿verdad? Prepararse de lo que va a pasar en su negocio también, prever si algo va a mejorar o no, porque también uno va viendo cómo va marchando el negocio. Por un lado, y por el otro tenemos el otro grupo, que son las personas que atienden a los clientes, que no son los dueños de negocio propiamente, sino que ya son colaboradores de ese negocio. Entonces, a veces puede ser el dueño muy amable, puede ser el negocio muy bien ordenado, bien limpio, bien pulcro, bien bonito, los productos pueden estar nítidos, bien presentados, puede haber una variedad, surtido el negocio, pero la atención al cliente es pésima. Y cuando nosotros encontramos eso, entonces la gente la piensa. Miren, les voy a preguntar algo, usted que nos está viendo. ¿Usted qué prefiere? Pregúntese usted, si uno se lo ha preguntado alguna vez, ¿qué prefiere? ¿Pagar más en un lugar que lo traten bien? ¿Sentirse usted bien acogido, bien, o sea, no solamente bien tratado, sino que también el ambiente, la música y todo, te sentís bonito, te sentís como reina? Sí. Entonces, ¿cómo prefiere usted? ¿Pagar un poco más por una excelente atención hacia usted, a como se lo merece? ¿O prefiere ahorrar y recibir maltrato? ¿Qué prefiere usted? Yo te soy honesta, yo prefiero pagar más y que me atiendan como reina. ¿Por qué? Porque eso habla de la persona, de la autoestima del individuo. Si tú andas bien con tu persona y te gusta que te traten bien, tú quieres recibir ese trato adecuadamente. Yo no voy a un lugar para que me maltraten, no voy a invertir en un negocio para que me hablen mal, para que me hablen golpeado, grosero, para que me azareen. O sea, yo no estoy pagando para eso. Y hay mucha gente que dice, ay, no me importa, pero me interesa que me ahorre porque me ahorro. Entonces quiere decir que usted es una persona que le gusta que lo maltraten. Una persona que no estamos bien ahí con la parte de la autoestima. Porque, o incluso pueden decir, me vale, me da igual. Sí, te puede valer, te da igual, pero también las personas se malacostumbran. Y el que está tratando mal se malacostumbra de tratar mal, y como nadie le reclama, entonces dice, a la gente no le importa. Y sigue actuando mal y repitiendo el patrón de mala actitud y de maltrato al cliente. Entonces, primer consejo. El primer consejo va dirigido al cliente, no al negocio. Buena atención al cliente. Usted como cliente, vaya a un lugar y si usted no está siendo bien atendido, inmediatamente hágalo saber, no se quede callado.
Ese es uno de los errores que cometen muchos clientes. Ay, para evitar el escándalo, la fatiga, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de qué? ¿Qué van a decir de qué? Ay, hay unos buzones también de sugerencia en algunos lugares. En algunos lugares yo ya he hecho uso de ellos y fíjese que en algunas ocasiones sí me han llamado, me han preguntado y he comentado mi experiencia. Pero les voy a dar ahí, voy a hacer un paréntesis. Cuando pasa eso el tema de los buzones, y le digo esto a los dueños de negocio, no tengan ahí de adorno, sí, las libretas o algo de adorno de que, ay, quéjese, y se quejan. Y de ahí no pasa de más. Hay que retroalimentarse y tomar medidas. ¿Y qué va a pasar con el cliente que quedó insatisfecho? ¿Qué protocolo tiene usted como negocio para poder enfrentar esa situación y compensar al cliente? Ese es uno de los puntos que voy a mencionar, pero me estoy adelantando. Entonces ya lo voy dejando ahí en la palestra para que lo vaya meditando. Pero retomando a lo que decía anteriormente, pregúntese usted como cliente, ¿me está tratando bien? ¿No me está tratando bien? ¿Cómo me siento? Si usted no se siente bien, yo por ejemplo, yo soy bien sincera, yo soy bien franca. Y como yo doy tema de atención al cliente, me van a disculpar, pero yo soy muy franca. Y si me conocen alguna vez que me han visto y dice, ay, te habla de atención al cliente, pues que sepa lo que yo soy exigente con ese tema también. Porque cuando voy a un lugar y no me tratan bien, yo lo digo, mire, le falta más amabilidad. Mire, me falta más tal cosa. ¿Por qué? Porque la gente hay que enseñarla, hay que educarla. Lamentablemente tenemos una cultura en donde nos maltratan o maltratamos y nos malacostumbramos a que eso es correcto, normal. Queremos normalizar malas acciones y no es posible. Tenemos que romper esa cultura incorrecta que a veces arrastramos. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en un lugar y a mí no me gusta que me están tratando, cómo me están tratando, yo lo tengo que manifestar. Porque tengo que cortar de raíz ahí la situación. Si yo me quedo callada, estoy siendo cómplice y partícipe de eso. Y también estoy dejando que esa persona repita ese patrón de comportamiento y lo haga con otros clientes más. Entonces, ahí tenemos que nosotros prestarnos atención como clientes. No me gustó. Yo, por ejemplo, me recuerdo ahorita hace unos días atrás, fui a una farmacia, que soy cliente de esa farmacia, que no me ha gustado mucho últimamente la actitud de esa farmacia X. ¿En qué sentido? Que uno hace pedido, te llegan el delivery y a veces, o sea, que porque están saturados no te llevan el producto. Es una falta de consideración al cliente, es una descortesía, es una falta de respeto al cliente. Porque tú estás esperando un producto, imagínate tú, tienes un enfermo grave, estás esperando ese medicamento, tienes 2, 3 horas de estar esperando y no te vas a otra farmacia por mantener la fidelidad como cliente. Y te salen después con la gracia de que no te pudieron llevar el producto o que no te van a llevar el producto porque están saturados o qué sé yo. O sea, hubo un problema, un error. Ese no es problema del cliente y no es error del cliente, es error de la empresa. ¿Cómo va a compensar usted eso? Sino que te dicen, ay, disculpe, hay dispensa que se te va a morir la persona por un error de la empresa o algo. Entonces, préstenle por favor atención a esas farmacias que por favor cuando hacen pedido, delivery, si la hora, por ejemplo, no es la adecuada, ya dígaleselo al cliente, mire, ya a esta hora ya no tenemos delivery. Sino que a la gente la engañan, le mienten y la hacen sentir, pues, o sea, burlado. Pero ojo, un paréntesis, con esto de los deliveries, por ejemplo, pedido ya y eso, ves tantos accidentes porque les ponen un tiempo, andan exponiendo y arriesgando su vida, y andan en pedido ya viendo su celular porque ya viendo la ruta o viendo lo que le dicen, bien peligroso eso. Súper peligroso. Tiene que tomar para dar un margen de tiempo, no sé pues cómo pueden hacer los procedimientos. Exactamente. Y explicárselo también al cliente, porque yo no quiero que el motorizado se estrelle por llevarme el producto. Si alguien tiene que decir, bueno, le llega en tanto tiempo. Sí, denos un margen, si el caso del tráfico está un poquito afectado, un máximo de 10, 15 minutos, pero ¿qué pasa a veces también que te dicen? un montón de pedidos. Que te dicen, no, pero también eso es la organización del cliente. Si yo estoy saturado, pues contrato más personal. Sí. Pero es que a veces le cargo al mismo motorizado la ruta, es que va a cubrir esa ruta y le zampo 20, o sea, le meto 20 clientes y pobre motorizado se va a terminar matando por querer cumplir y tampoco es el chiste. Si usted empleador tiene una empresa que le va bien, entonces por favor cuide también a su personal y incluyendo a los delivery, el motorizado. Entonces si usted tiene por ejemplo un tiempo, si a mí me dice a mí la empresa o el negocio tal, le llevo el producto en 1 hora, en 1 hora uno lo está esperando, pero a veces pasa 2, 3 horas, ya eso ya no. No sé, antes, no sé si tú recuerdas que antes había política de que si llega después del tiempo, en el pasado con las pizzas, por ejemplo, ya la pizza es gratis, la asumía la empresa. ¿Se acuerda? Pero se la cobraban al pobre delivery. No era que la empresa la asumía. Y eso al pobre motorizado. Y eso es lo deshonesto, porque ahí debería de ser pues también partida doble, porque si usted como empleador le está cargando a un motorizado, o sea, una ruta bastante cargada, entonces no le va a prometer al cliente media hora cuando tal vez tiene que cubrir otras personas, otras zonas más, y esas personas pues
o sea, le va a mermar tiempo. Entonces ya va a llegar él con 20, 15 minutos de desfase o 1 hora. Entonces, por favor, pues ahí seamos conscientes. Entonces, debería pues de ahí haber una, o sea, no solamente culpar, sino hay que ver también la raíz. Los procedimientos. Los procedimientos. Tienen que mejorar los procedimientos. Los tiempos. El por personal, si hay muy poco personal, como decía. Sí, si tiene un personal, porque si la empresa va bien, si los negocios, por ejemplo, esa farmacia que te menciono, o sea, se ve que les ha ido súper bien porque han crecido como que, o sea, entonces ahora hay varias sucursales y todo, y excelente, pues me alegra que vayan prosperando los negocios. Lo malo es que no corrijan los errores que vienen arrastrando y creen que eso es lo más normal, porque la gente no se queja. Pero yo le voy a decir algo, por favor, tomen nota, háganle caso a las recomendaciones que FHC, Fabiola Hernández Consultores, y que tal vez a otros clientes les hace, porque hay gente que también lo dice, pero se burlan, se molestan, o ya lo tildan como loco, como exagerado, qué sé yo, y no es lo correcto. Entonces, uno, como les decía, reiterando, por favor, como cliente, usted como cliente, si no se siente bien, hágalo saber, pero también expréselo con educación, no tampoco altanero ni peleando, no, ¡ay, sí, qué barbaridad aquí! Como... Por ejemplo, le decía lo del ejemplo mencioné lo de la farmacia porque me recordé que fui a una farmacia y dije, buenas noches, nadie contesta, estaban los dos vendedores, buenas noches, y ya los quedo viendo directamente con la persona que yo estoy tratando porque él está libre y la otra persona está teniendo un cliente, entonces ya me queda bien y me dice, buenas noches. O sea, dándole a entender, hombre, educación, por favor. Porque lo dije 2 veces, de manera educada, tranquila y todo eso. Porque uno dice, pero eso, que aquí viene el caso. Educación, cortesía, no cuesta nada. Usted llega a un lugar, lo reciben con una sonrisa, qué bien se siente. Hasta si tú andas un día cansado, andas un día ajetreado, andas así como de la batería baja, con solo recibir una buena sonrisa, un buen trato, como que te reanima. Esas cosas, para que sepan, influyen. Si usted llega a un lugar en donde lo maltratan, usted ya sale de mal humor y eso también lo manifiesta en su hogar o con las personas que trabaja. O sea, con las personas con las que está, se rodea. Tú llegas a un lugar, te maltrataron, ¡ay, sí, qué barbaridad! Ya llegas de mala vibra, ¡ay, que no sé qué! Entonces, 1, eso. 2, la persona que está atendiendo, pregúntese, a esta cliente lo estoy atendiendo como me gustaría que a mí me atendieran. A mí me gustaría que me atendieran así, me gustaría que me hablaran así, me gustaría que me quedaran viendo de esa manera. Entonces, pregúntese usted que está atendiendo al cliente cómo lo está haciendo. Cuestiónese usted mismo, evalúese, autoevalúese, para que también usted se preste atención. No crea que las cosas uno no las ha aprendido y tampoco uno lo que hace no siempre es lo mejor. A veces hay cosas que mejorar, que pulir, y ese trato al cliente a veces con una sonrisa lo cambia todo. Y 3, lo último, con esto cerramos, lo tercero es también, si el cliente a usted le hace algún comentario, sugerencia y todo eso, no reclame, no se ponga a pelear, no reproche ni lo señale. Escuche, tome nota, y si la persona a usted le está diciendo algo lógico, algo coherente, no se diga, ay, pero es que hay de qué barbaridad. Tenga la manera cordial, educada de contestar. Si no le gusta lo que le están diciendo, quédese callado y dígalo, lo voy a consultar o lo voy a trasladar su inquietud a mi superior, lo voy a trasladar. Pero a veces hay dependientes, o sea, hay lugares que la gente está peleándose con el cliente. No, pero es que usted, no, es que está equivocado. O sea, esos son errores garrafales. Y usted, dueño de negocio, y esto es un extra que le doy, por favor, invierta en su personal. Capaciten al personal, por favor. Urge. Aquí en Nicaragua, muchos negocios quiebran por la mala atención al cliente porque los clientes se van. Los clientes son los que mantienen los negocios, los clientes son los que hacen prosperar los negocios. Pero si el cliente es maltratado, entonces los clientes se retiran, se van, abandonan eso, aunque sea una buena oferta, pero si no me están tratando bien, chao, nos vemos. Entonces, clientes, por favor, hagan valer sus derechos y dueños de negocio, inviertan en su personal. Los que atienden a los clientes, sépanlos atender, por favor. Miren, es un consejo sano, sabio, que les va a ayudar y les va a abrir puertas de éxito en negocio y a futuro. Y tenemos ahora nuestra invitada especial, la niña científica, así le decimos a ella porque pues realmente desde muy chavalita, muy jovencita, ella es una astrónoma. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, amigos televidentes, buenas tardes, doña María Elsa. Me complace poder estar compartiendo nuevos conocimientos y poder enriqueciendo de la ciencia de nuestro país. Sí, vamos a hablar ahora de los planetas, ¿verdad? Exactamente. Así es. Bueno, es importante abordar el tema de planetas porque aunque son términos sencillos, muchas veces se desconocen y realmente como astrónomos y aficionados debemos conocer acerca de estos temas. El término planeta viene de la palabra griega errantes, es decir, en inglés wonders, y estos
son los objetos y rasgos más característicos del cielo nocturno después del Sol, la Luna y las estrellas. Es interesante su formación debido a que en los conocimientos actuales se considera que se forman a la orilla cerca de los alrededores de las estrellas en las nubes moleculares de polvo, y debido a su gravedad se van calentando cuando se unen todos estos elementos y luego limpian su órbita, dejando formado un nuevo planeta. Sí, ¿y qué me podrías hablar de los planetas? Pues, ¿cuáles son los más cercanos, los más lejanos, donde hay posibilidades de vida, por ejemplo? En el sistema solar tenemos los planetas interiores y los planetas exteriores. Es importante y cabe destacar que hay dos tipos de clasificaciones: los planetas interiores y exteriores, como mencioné, y los planetas terrestres y los gaseosos. Los interiores es Mercurio, Venus y la Tierra. Los exteriores son Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los planetas terrestres son Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Y los gaseosos son Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno. Cabe destacar que Plutón ya no es considerado planeta desde el año 2006. Se pueden ser observados en el cielo nocturno, principalmente los más luminosos, es decir, Júpiter, se puede observar Saturno. Mercurio es muy difícil ser observado debido a que se encuentra aproximadamente 15 grados en los extremos del Sol, en los lados del Sol, y por esta razón no puede ser observado a menos que sea en el amanecer o en el atardecer. En el caso de Venus está aproximadamente 47 grados, por lo cual al ser más luminoso es observable y realmente es hermoso. Sí, es bien observable. Sí. Plutón, ¿por qué ya no es considerado planeta? Debido a sus características físicas. Es decir, los planetas y planetas enanos se diferencian por su masa. Los planetas son más masivos, más densos que los planetas enanos. Por lo tanto, debido a la investigación desde antes de 2006 se llegó a esta conclusión. Y ahora vamos a hablar de la niña científica. ¿Por qué te atrae todos estos temas? Debido a que considero de gran importancia y me apasiona conocer el universo. Si nosotros analizamos desde un punto de vista más profundo, nos damos cuenta de que somos una minúscula partícula en un universo inmenso, y deberíamos de conocer cuáles son estos mecanismos y procesos que nos permiten a nosotros existir, y la razón de por qué Dios decidió que solo en la Tierra existiera vida. Entonces la verdad es que esto me apasiona. Que solo en la Tierra existe vida? ¿Qué decir de eso? Actualmente, científicamente, solo se ha probado la Tierra. Hay otras investigaciones y otras sondas en otros planetas y satélites naturales estudiando las posibilidades biológicas de vida, pero actualmente solo se ha confirmado en nuestro planeta. Sin embargo, se dice de que hay, informaciones secretas, ¿verdad? Sí. De la NASA, de esto, donde demuestran que hay vida en otros planetas. Pero bueno, ¿de quién sos admiradora? ¿Qué científico admiras tanto de Nicaragua como en historia o a nivel internacional? Bueno, admiro desde el punto de vista científico a Stephen Hawking y su trabajo, debido a que me apasiona mucho el área específica de agujeros negros, y fue un área que él desarrolló en gran magnitud, y también a Einstein por su aporte a la teoría de la relatividad y la comprensión del espacio-tiempo. Son estos dos enfoques que yo considero que más me atraen, y por lo tanto, después de Dios, los admiro mucho. ¿Y aquí en Nicaragua has aprendido de alguien? Sí, he aprendido de alguien. Uno de mis mentores principales ha sido el ingeniero Alan Castillo Pacheco, y también el ingeniero David Pacheco, quienes me han instruido desde que inicié y me han corregido ciertos aspectos que he ido aprendiendo con el paso del tiempo de esta hermosa área de la ciencia. ¿Y el doctor Jaime Iser? No he logrado conocerlo en persona, pero sí lo admiro mucho debido a que ha dado grandes aportes a la ciencia de nuestro país, y también ha desarrollado muchas áreas de investigación en el aspecto de promover la ciencia y la astronomía, y la verdad pues que lo admiro también. Bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Como ustedes pueden ver, el talento de esta joven científica. ¿Estudias a dónde? ¿Estás en qué año estás? Estoy en 5º año de secundaria, en el Colegio Mi Redentor. Bueno, ¿y qué vas a hacer en el futuro? Considero estudiar un área de ciencia en otro país, si Dios así me lo permite. Y hoy vamos a estar hablando de temas de familia, temas jurídicos, como es
la impugnación, investigación e impugnación de la paternidad. Para eso tenemos al abogado Ronaldo Cuadra. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Muchas gracias, licenciada. Para mí es un placer, ¿verdad?, compartir nuevamente con usted. Hoy vamos a finalizar con una cadena de temas jurídicos en lo que es materia de familia que hemos venido abordando en esta semana. En cuanto al tema, la investigación y la impugnación de paternidad son dos acciones legales distintas. Y quiero comentar un poco acerca de cada una de ellas, cuál es la diferencia. El Estado nicaragüense protege lo que es la identidad de los niños y niñas. Todo ser humano tiene derecho a una identidad, a ser inscrito, y también tiene derecho a tener su apellido, materno y paterno. Muchas veces viene lo que es el conflicto social en cuanto a las relaciones, porque tienen una relación de pareja, procrean un hijo, y se da el caso de que el papá no quiera reconocerlo, o diga que ese embarazo no fue procreado por él, o el niño no es de él, y no le quiere dar el apellido. Entonces, muchas madres optan por inscribir en el registro civil de las personas a sus hijos solamente con su apellido, o lo inscriben como que es su hermanito, con los mismos apellidos que ella tiene, se inscribe al menor, y se omite en el registro, en el certificado de nacimiento de ese niño, el apellido paterno porque el papá no quiso llegar a reconocerlo. Esa es una de las problemáticas que se ve mucho. Hay una variedad de casos donde el papá dice, el niño no es mío, no le doy el apellido, entonces el niño queda así. Pero ahora sí hay ADN. Sí, en este caso la ley nos permite, o en este caso a las personas les permite la ley, realizar lo que es una demanda de investigación de paternidad. El artículo 200 del Código de Familia es claro en cuanto al derecho que tienen las madres o los padres de investigar la paternidad cuando la otra persona, el otro progenitor, se niega a dar el apellido o se niega a reconocer que él es el papá del niño o la mamá del niño. Entonces, se tiene que demandar a la persona por investigación de paternidad. Y la única manera de que un juez tenga certeza de que ese menor es del demandado, por decirlo así, es a través de la prueba de ADN, que es ordenada por el juez para de esa forma tener una prueba genética que dé seguridad que él es el papá. Y posterior a esa prueba, el judicial se pronuncia en sentencia sobre los derechos del menor, pensión alimenticia, cuidado y crianza, régimen de comunicación y visita, pero tiene que tener la prueba de ADN, que ese es un tema que también, hablando de lo económico. ¿Y a dónde lo están haciendo ese tema? Bien. Ese examen, El examen de ADN. Sí, licenciada, hay dos lugares donde los jueces ordenan. Está medicina legal y está donde fue la UCA. Ahí son los dos lugares donde se realizan las pruebas. Por ejemplo, medicina legal cobra $250 y donde fue la UCA se cobra $350. Entonces es un tema muy pesado que muchas madres... Quiere decir que el Centro de Mediación y Arbitraje que está en la nueva universidad está haciendo igualmente los exámenes de ADN. Sí, son los dos lugares acreditados por la Corte donde se pueden realizar pruebas de ADN. Hay personas que llevan... es la UAN la que está haciéndolo ahora. El Centro de Mediación y Arbitraje, la Corte Suprema se lo otorga a la UAN. Sí, en este caso, cuando tiene que ser acreditado, como usted dice, por la Corte Suprema de Justicia, pero el tema sobre el ADN, aquí viene lo que es el costo. ¿Quién costea esa prueba de ADN en los procesos de investigación de paternidad? Porque también es una disputa en las personas que quién va a pagar ese examen. Y si se sale que es el padre, lo debe pagar el padre. Bueno, en este caso la ley en el artículo 216 y en la circular 107 nos expresa cuál es el orden, quién debe de pagar la prueba de ADN. Ejemplo, si la mamá dice, o sea, al demandado le dice, este niño, el niño, pues el menor, es tu hijo, y lo está demandando, lo obliga a hacerse una prueba de ADN mediante el juicio. Si sale negativo, la mamá está en la obligación de pagar esa prueba de ADN. Sí, y si sale positivo, el que paga es el papá. Correcto. Pero en este caso, la ley protege lo que es
lo que es la economía. En este caso, las madres, por ejemplo, que no tienen quizás capacidad económica para costear una prueba de $350 o $250, no está en su capacidad, la ley otorga algo que se llama el beneficio de pobreza para las personas que soliciten al juez o demuestren no tener ingresos suficientes para el costo de esta prueba. Y una vez se le otorga el beneficio de pobreza, el que costea esa prueba es el Estado nicaragüense, con el fin, ¿verdad?, de llegar a la verdad. Por eso el proceso de investigación de paternidad tiene como fin llegar a la verdad, determinar quién es el papá del menor. Y hay mucha demanda de este tipo de investigaciones. Sí, hay demanda, siempre ha habido esa demanda, porque por mayoría, cuando las parejas terminan en malos términos, muchos padres optan de decir no te voy a dar el apellido, quizás por represalia o por muchos temas, no le dan el apellido al menor y tiene la mamá la obligación de acudir a la vía judicial y demandar y exigir que se le haga prueba de ADN para determinar que él es el papá. Hay muchos casos en donde el padre llega al juicio y dice no necesito prueba de ADN, yo lo voy a reconocer, y en audiencia lo puede reconocer, porque también hay otros medios para poder reconocer un hijo. Está el reconocimiento judicial en audiencia, donde el padre dice, bueno, no hagamos prueba de ADN, yo soy el papá, y queda establecido en acta que él es el papá, y posterior el juez se pronuncia en sentencia y le otorga la paternidad al menor, cuando él dice ser el papá. También lo puede hacer, no en un juicio, lo puede hacer ante un notario público. El reconocimiento de paternidad se puede hacer ante un notario y esa escritura pública se presenta en el registro civil de las personas y se procede a la inscripción con el apellido del que está reconociendo el menor. Pero aquí hay un punto, licenciada, en los que son los reconocimientos. Bien, bueno, hablando ya, pasándome al otro punto que es la impugnación. Existen relaciones o muchos casos en donde las parejas están súper enamoradísimas. Entonces viene un varón y conoce a una dama ya con un bebé pequeño, que quizás no tiene el apellido del padre por lo mismo que estábamos hablando anteriormente, que se niegan a darle el apellido. Entonces este muchacho está súper enamorado de la muchacha. Entonces le dicen, no te preocupes, ya no busques a ese hombre, no te merece, te trató mal, no lo busqué, yo le voy a dar el apellido del menor. Entonces se van al registro público, como lo decía, con los medios, lo reconoce, o puede ser ante un notario público también, o en el Ministerio de Familia también se puede hacer el reconocimiento administrativo y le da el apellido. Y él es el papá legalmente, aunque no es biológico, él es el papá legalmente del menor. Entonces, posterior, quizás la relación no funcionó, 3, 5 años estuvo con la muchacha, él le dio el apellido del niño, que no era de él, pero si él tuvo la intención de hacerlo, lo hicieron legalmente, y él dice, ya no quiero que él sea mi hijo, o porque quizás cuando se separan, la mamá del menor lo demanda por pensión alimenticia, porque lógicamente es el padre legal, quizás no es biológico, pero tiene obligaciones, porque en el certificado dice que él es el papá. Y la prueba documental para demostrar la filiación es el certificado de nacimiento. El certificado dice que él es el papá. Entonces, viene la persona, en este caso el padre se siente agraviado y dice... Perdón, en el certificado de nacimiento no puede ir esa persona, él solo dice que va a reconocer el apellido. En el certificado de nacimiento no puede aparecer. Cuando lo reconoce, si él lo reconoce legalmente, en el registro público establece que él es el papá. No pone, al nacer es el papá. No, establece que él es el papá, su apellido y la paternidad, él es el papá legal. Sí. El certificado no te da explicaciones, simplemente él es el papá legal. Correcto. Entonces viene este sujeto que dice que, bueno, él tiene conocimiento que no es su hijo. Entonces viene y procede a hacer la segunda acción, ya hablamos de la investigación, que es cuando el papá no quiere reconocerlo, pero aquí estamos frente a un problema, que este señor le dio el apellido al niño y quizás en 5 años se separaron y dice, no es mi hijo, entonces se inventa una historia. Le digo, en base a la experiencia de los casos que he llevado. Se inventa una historia de que él fue engañado, de que él jamás quizás tuvo esa relación con ella y ella le metió a ese niño, como dicen popularmente, que no es de él, que fue una mentira. Y procede algo que se llama la impugnación de paternidad. La impugnación de paternidad es una acción legal que ataca el apellido. Es decir, el padre legal dice que no es su hijo y pide a un juez que se le realice prueba de ADN, lógicamente va a salir negativo, y decir que se le impugne, que se suprime ese apellido del certificado de nacimiento para que ya el niño quede sin el apellido de él y cese la obligación que él tiene para con el niño, porque él tiene obligaciones para con el hijo.
al reconocerlo, surten obligaciones de alimento, etcétera, etcétera. Ya, para no meternos a temas ya de alimentos que ya los tocamos anteriormente. Pero esa acción se puede hacer y muchos lo hacen, pero aquí viene algo que se llama la decisión del juez, porque el judicial revisa el expediente. Ya, entonces el juez puede mandar un oficio al registro civil de las personas y ver si ahí existió algún reconocimiento voluntario por escritura pública o si él se presentó con la señora a reconocerlo, un punto. 2, también tiene que ver con las pruebas que presente la mamá donde se demuestre que él lo hizo de manera voluntaria sabiendo que no era su hijo. Hay una teoría que se ocupa mucho en derecho de familia que se llama la teoría de los actos propios. Yo no puedo ir en contra de mi propio acto. Si yo decidí reconocer a un niño sabiendo que no era mío, no puedo venir en 3, 5 años simplemente porque se me ocurrió, porque no me hablo con la mamá o porque quizás no tengo bien ya la relación con ella, quitarle el apellido, porque no se puede jugar con la identidad de un niño. Ese es un punto, ¿verdad?, de lo que es la impugnación de paternidad. O sea, una última pregunta, o sea que él al momento de reconocer a un niño, el abogado o quien corresponda, las autoridades, especifican que no es el papá, pero va a reconocer al niño, o solo le ponen el apellido y ya. Bueno, no está el concepto, cómo fue, por qué sucedió, ¿no? Sí, bueno, en mi experiencia tuve un caso en donde la otra parte, la que representaba a la mamá, yo representaba al papá que quería quitarle el apellido, fui el abogado de él, la otra parte solicitó un oficio para que el judicial solicitara información expedita del expediente de ese reconocimiento y evidentemente aparecía que el señor lo reconoció voluntariamente. Okay. Entonces, o sea, se expresa, sí, lo reconozco voluntariamente. Voluntariamente también lo puede hacer por escritura pública. No biológico, pero sí lo reconoce voluntariamente. Así es. Entonces, ese es el problema. ¿Aparece después autenticado eso? Sí, el juez puede solicitar información al registro acerca de ese acto jurídico que se realizó, ese reconocimiento, entonces se da cuenta que fue voluntario. ¿Ya? La impugnación es un poco amplia, porque también en este caso, ya para hablar del último suceso, que lo que está pasando, es que lo mismo, el señor sabiendo que no es su hijo lo reconoce, y quizás la relación no termina, sino que están felices en familia, y aparece el verdadero papá. Y aparece un tercero aquí. Entonces, entonces el papá biológico dice, hombre, yo soy el papá de ese niño, y está otro usurpando mi puesto. Mi hijo tiene apellido de un hombre que no es su papá. Entonces esta persona puede, y tiene el derecho, de presentar en los juzgados de familia una demanda son dos acciones. Una, investigación y impugnación. Es decir, se investiga su paternidad para demostrar que él es el papá y se impugna el apellido que tiene el menor. Y lamentablemente son sucesos que pasan cuando quizás el padre biológico a los 3, 4 años les entró el espíritu paterno y quieren ser el papá. Y también se puede. Se arrepienten. Sí, pueden hacerlo. Pueden hacerlo porque para eso está la prueba de ADN. Enmendar el error. Así es, doctora. Vamos a estar hablando de algo pues muy difícil en las familias, en las naciones, y como es el suicidio, qué lo provoca, cómo prevenirlo. Tenemos para ello al psicólogo clínico, doctor Renato Montealegre. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este bonito programa, interesante. Muchas gracias. Sí, Renato, quisiéramos saber, bueno, ¿a qué se debe que se están disparando la ola de suicidio? ¿Qué cree? ¿Cómo se puede resolver esto? Es interesante. Es interesante, vivimos en una situación donde los suicidios se están disparando a todos los niveles, y no solamente dentro de Nicaragua, sino fuera de Nicaragua. Nos llega la noticia de que se suicidan 2, 3 personas por día, y personas que se acaban de ir al sueño americano y personas que están dentro de Nicaragua. Cuando una persona se suicida, el primer síntoma es sencillo. El primer síntoma de una persona que se suicida es la desesperación, la falta de apoyo, el no saber qué hacer. Una persona que se suicida, como comúnmente se conoce, no es una persona cobarde, no es una persona que escoge el camino fácil. Me suicido y ya todo se acaba. ¿Cómo sabemos que todo se acaba? Más bien yo diría que cuando fallecemos,
Más bien, todo comienza. Le dejamos el problema a la familia. Le dejamos el problema a la familia. Y en ese momento comienza otra situación incómoda, no solamente para la víctima del suicidio, sino para la familia que queda sobreviviente con traer ese cuerpo. Hay que repatriarlo si es que están afuera y cuesta un montón de dinero y le causan angustia. Entonces, en vez de calmar los problemas que lo llevaron a eso, más bien los aceleran. Con la diferencia es de que la gente cree que simplemente escapó a lo que estaban viviendo. Lo cierto es que una persona que se suicida no es cobarde. Una persona que se suicida es simplemente una persona que no tiene salida o cree que no tiene salida. Una persona que se suicida... Siente que se le cerraron las puertas. Se le cerraron las puertas. No tiene opción, pero es un sentimiento. ¿Y por qué tiene ese sentimiento? No porque realmente se le hayan cerrado las puertas. La persona que se suicida, uno de los síntomas que nosotros podemos utilizar para prevenir el suicidio es que esta persona busca ayuda. Busca ayuda. Tiene síntomas. Se percibe que está pensando en el suicidio. Sin embargo, las personas que lo rodean, su medio ambiente, no los conocen, lo menosprecian, lo desvalorizan y no entienden qué es lo que está pasando. Cuando nosotros tenemos un familiar que lo vemos, que platica mucho, ¿cómo será morirse? ¿Qué pasará después de la muerte? ¿A dónde vamos con la muerte? Y dolerá. ¿Y qué se sentirá? ¿Y cuál es la forma de hacerlo que duela menos? ¿Cómo se siente menos? Yo quisiera dormir dormidito. Me voy a dormir y cuando esté dormido, ojalá me muera para no sentir nada. Son preguntas que la escuchamos siempre. Entonces, esta persona, desde ese momento, esta persona ya anda pidiendo auxilio. Incluso la persona que comete suicidio avisa que lo va a hacer. Avisa que lo va a hacer porque no es algo que sale de la noche a la mañana, sino que primero lo piensa. Primero lo piensa, la salida de todos mis problemas, ojalá me muriera. Tengo este problema, ojalá me muriera. Después viene la segunda etapa, la planeación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Me voy a guindar, me lo voy a tirar a un carro, me voy a hacer aquí, me voy a hacer allá. Y empieza a planear. La tercera etapa es la ejecución. La persona empieza a practicar cómo lo va a hacer. Empieza a practicar cómo lo va a hacer. Y muchas veces en esas prácticas, en esos juegos, ¿qué es lo que ocurre? Realmente no comete suicidio. Realmente que la práctica, el juego, se fue mucho más allá, que se salió de sus alcances, llegó a un punto, la práctica llegó a un punto tan retornable que simplemente la persona fallece. Y como lo encuentran guindado, la gente dice se suicidó porque lo encontraron guindado. Cuando en realidad lo que pasó fue un accidente. Él estaba jugando a qué se sentía, pero ocurrió el accidente. ¿Ya? Y lo clasifican como suicidio. Lo clasifican como suicidio cuando en realidad fue un accidente. Pero entra dentro de las estadísticas del suicidio. ¿Ya? Sí, porque venía premeditándolo, planificándolo y después practicándolo, ¿verdad? Y después practicándolo. Y en la práctica se le fue la mano. Se le fue la mano y se convirtió, en vez de suicidio, se convirtió en un accidente. Sí. Y durante todo este tiempo, ¿qué es lo que pasa? Tiran señales, van tirando advertencias, van teniendo cambios de conducta, van teniendo señales de personas depresivas, no hablan, están callados. Hace poquito una tía llegó preocupada porque su sobrino pasó con una soga para su cuarto. Y lo primero que ella preguntó, ¿y para qué va a hacer este con una soga a su cuarto? Alguien que ya había tenido antecedentes suicidas. ¿Qué va a hacer con esa soga a su cuarto? ¿Ya? Y lo guindó, lo siguió y lo encontró amarrándola del techo de la soga. Entonces salió disparada buscando ayuda para evitar. En ese momentito, la solución, la prevención es sencillísima, al alcance de todas las personas. La persona suicida lo único que quiere es hablar. La persona suicida lo único que quiere es que lo escuchen.
La persona suicida lo único que quieren es alguien que lo entienda. No hay que darle consejos, no hay que ser sabio, no hay que tener las palabras adecuadas. La persona suicida lo único que quiere es que lo escuchen y unas palabritas de aliento, no de reclamo, de aliento. Descansá, tranquilo, dormite tranquilo y mañana vamos a platicar. Ahora veamos, doctor, ¿qué es lo que origina ya esa última etapa donde quiere suicidarse? ¿Qué lo origina? Depresión, ansiedad. ¿Qué pasa ahí? Hay muchos trastornos que se pueden asociar a la depresión. El más común, al suicidio. Hay muchos trastornos que se pueden asociar al suicidio. El más común es la depresión. Sin embargo, podemos hablar de trastornos como TLP, trastorno límite de personalidad, muy común en los adolescentes, donde el adolescente no tiene salida. No es que se quieran matar, no es que lo quieran hacer, empiezan a jugar con el dolor. Cuando ustedes ven una persona que se tapa, que anda tapado y que anda usando faldas abajo de la rodilla, es porque son personas que se han hecho cortes. Cuando ustedes ven en la calle y ven que hay alguien con una pañoleta, esa pañoleta anda tapando heridas de corte. Usan faldas largas porque aquí se cortan. Autodestructivo. Y sienten placer y les gusta. Y lo ponen en práctica, se juntan con otras personas suicidas que son afines a este tipo de prácticas, se quitan la camisa y se empiezan a lastimar en la espalda. Yo le lastimo la espalda con una cuchilla, con una Gillette, a cortarse. El caso de la Gillette... Pero ya llegar a esos extremos, ¿qué pasa? Es una persona débil, que no tiene actitudes positivas, que no tiene metas en la vida. ¿Qué es lo que pasa ahí? No son personas débiles ni actitudes positivas en la vida. Supongamos que nos compramos una llanta, un vehículo, una llanta nueva, la mejor llanta. Pero vamos rodando y le entra un clavo. Y el clavo está dentro. Y sigue rodando y le entra otro clavo. Y sigue rodando y le entra otro clavo. Y sigue rodando y le entra otro clavo. Ya, llega un momento en que esa llanta inevitablemente está destruida. Está desinflada. Y vamos a que la reparen. Sí, la única forma es sacarle todos los clavos y ponerle parche. Pero ya queda toda parchada, ya no es la misma llanta. Es exactamente igual. Durante la vida, las personas que tienen estos tipos de conducta son personas agobiadas, que están cansadas de su ambiente natural, hogares hostiles, padres y madres que no comprenden, que están aisladas, personas que no tienen con quién hablar, personas que han sido traicionadas durante toda su vida, desde niños, que han sido traicionados. Entonces llegan a una edad adulta en que simplemente no encuentran salida. Tengo un caso bien dramático que me pasó. Llegó un paciente con un tarrito de pastillas y me dijo: doctor, vengo a su sesión, vengo a que usted me diga un motivo para no tomarme estas pastillas. Digo, ¿querés que yo evite que usted tome estas pastillas? Sí, deme un motivo. A ver, primero déjame ver qué pastillas son. Veo por las pastillas. Con esto nada le va a pasar. Pero no se lo dije. ¿Ya? Porque si yo le digo que esas pastillas nada le van a hacer, lo que va a hacer es cambiar de medicamento. Va a ir a buscar otro más fuerte. Nada le va a pasar. Pero ok, pues le digo, mira, yo no voy a evitar que lo hagas. ¿Te la quieres tomar? Yo te paso el vaso de agua, no hay problema. Pero antes que lo hagas, platícame qué es lo que te pasa. Platícame por qué quieres acabar, ¿ya?, con tu vida de esta forma. Y aquel hombre se desató con una historia terrible. 50 años, una amiga lo había dejado en la calle con deudas, y a los 50 años había perdido la casa, había perdido el carro, la amiga ya no lo reconocía, ¿verdad? Ya no era su amiga, ¿verdad? Cuando ya lo había exprimido. Y empezamos a hablar de opciones, y resulta que era muy bueno cocinando, haciendo paellas, haciendo comida. Sí. Yo, bueno, pues le digo, ¿y por qué no
empezás haciendo comida. Si antes hacía comida para regalar para tu fiesta, porque no sé ahora, volví a hacer comida, nada más que no la regalé, empecé a venderla. Y lo hizo y se puso un restaurante y ahora el restaurante es enorme de comida italiana, vende pizza, vende comida italiana, ¿ya? Y le fue muy bien y está en perfecto estado. Semana se da el juicio contra Trump. Las elecciones próximas en los Estados Unidos tiene con todo esto, por ejemplo, Biden cerró las fronteras con México para evitar a los migrantes y esto es parte de las precampañas electorales. También la próxima semana aquí en Nicaragua pues se realizan una serie de actividades porque se recuerda el inicio de la insurrección final en 1979. Bueno, muchas gracias amigos y amigas televidentes por haber estado con nosotros. Se despide de ustedes María Elsa Suárez.